problema que tiene mucho que ver con la educación de este país, porque la mujer no sabe cuando está siendo agredida, la mujer no sabe cuando está siendo objetivizada por el hombre tampoco. ¿Por qué? Porque no es educada, entiende que sé lo que él tiene derecho a hacerlo, que por supuesto que me ama y por eso lo está haciendo. Eso es así, eso es lamentablemente, y ahí se confunden los roles, Domingo. Por sí, eso saludos. Hola, querido. Qué bueno escuchar esas exposiciones tan inteligentes de parte de ustedes. Que es algo que me toca a mí, me toca porque reivindico darle seguimiento de hace muchos años, décadas. Reivindico yo eso sin ánimo de buscar mérito. Y es que, como dice Jesse, la institución es llamada a dar respuesta a la problemática de la violencia contra la mujer. En todas las expresiones andan descarriladas y buscan más la validación social que la prevención social, que la prevención del problema. Y aquí, por ejemplo, un enfoque absurdo, plantear que el problema se resuelve sancionando al hombre y el hombre le saca la lengua porque se suicida para que no lo puedan sancionar. Oye, sí, al final le saca la lengua el hombre. Oye, sí, la maté y me voy a matar yo también. Oye, esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque eso hay que tratarlo a partir de la educación del macho, del varón. Enseñarlo más que a ser macho, a ser varón. Y en esa condición de varón va a aprender a amar a la hembra y lejos de hacerle daño, la verá como un objeto a proteger, como se hacía cuando éramos recolectores, cuando éramos cazadores-recolectores. ¿Pero cómo es eso? ¿Como un objeto a proteger? No. No, como un... Sí, no es lo que quisiste decir. No, pero no objeto, estoy hablando del objeto como dirección de la acción. Como dirección de la acción. Objeto a proteger como dirección de la acción. No como sustantivo, no como sustantivo del receptor de la acción. Empléate. No, yo sé lo que dije. Oye, porque no me quedo en la rama para debilitar la esencia. Es que nosotros no estamos quedando en la rama. La esencia de lo que digo, no voy a limitarla por tenerle miedo a la rama. No. Eso no es rama, eso es parte no. de la esencia. Objetivizar, el lenguaje tiene un impacto serio. Objetivizar, claro que lo tiene. Objetivizar a la mujer es distinto a convertirlo en objeto de algo, o sea, en receptora de algo, porque la flexibilidad del lenguaje nos permite a nosotros, bueno, eso lo criticaba yo en un Twitter respondiéndole a alguien que quiso venir de listo. Yo le dije, tú estás atrapado en un esquema. Eso es lo que le ocurre a las mujeres, a las feministas. Están atrapadas en esquemas y no pueden salir de un esquema del pasado y por eso fracasan frente a una problemática que es del presente. ¿Entiendes? Lo peor, y yo vengo con eso, bueno, voy a ir a una entrevista en el programa que viene. ¿No? Oye, los problemas nuevos tienen que enfrentarse con métodos nuevos, no con métodos viejos. Y ocurre que cuando usted educa a un niño y le dice que esa niña lo que debe ser es receptora de su amor, de su protección, de su construcción como compañera, jamás ese niño va a agredir va a agredir a una mujer cuando sea. Ahora sí, compañera. No, pero compañera. Pero porque es tan triste esto que una palabra destruye un concepto. Porque el fanatismo es demasiado grande. El que se ha anidado, yo lo digo así con toda responsabilidad,
el fanatismo de la feminista le impide construir un método nuevo para una problemática nueva. Por eso, todo lo que se aplica, todo lo que han aplicado, termina en un incremento de la mortalidad de la mujer. Pero Pero esto no es un también- problema, perdóname, esto no es un problema de feminismo, esto no es un problema de No, feminismo, es un problema de fanatismo. Que se ha instrumentalizado el Esto es un feminismo problema, perdóname, para Jessy, defenderlo para acotar eso. algo ahí, espérate, porque esto es un problema de realidad. Yo no me considero feminista en el sentido estricto de la palabra, pero sí me considero mujer y sí me considero madre y sí sé lo que es lidiar con una realidad que frente a lo que estás planteando tiene un peso y ese peso es cultural. Claro, por supuesto que hay otros componentes y hay otros elementos que trascienden incluso a instituciones que están establecidas, que a veces a mí me parece hasta excluyente el hecho mismo de que haya un ministerio de la mujer, el hecho mismo de que se construya esto, porque esto es un tema de política pública, esto es un tema de educación, pero además... Pero eso se hace. Pero además... Lo que hay que ver es con qué objetivo se hizo. Bien. Se creó el Ministerio de la Mujer. Bien, pero... Probablemente en el momento en que se hizo, era válido. ¿Por qué? Porque procuraba darle visibilidad a una problemática y poner esa visibilidad en manos de una estructura estatal que procurara construir política. Eso, que construir Oye, política. procurara Espera. construir política, después que la pusiera en manos de ella, procurara construir política que contribuyeran a la solución de problemas, de la problemática. Pero la visibilidad y lo que ocurre y lo que ha ocurrido históricamente con el caso de las mujeres, y me quedo solamente en República Dominicana, los datos de la realidad son claros, el problema es serio y es muy profundo. Nosotros partíamos del hecho de las madres que son solteras por opción, por lo que fuera, porque decidieron simplemente tener sus hijos y la responsabilidad que esto implica, o porque se produjo una separación. Eso vinculado a todo el tema de la violencia, ¿no? Que en el caso extremo es cuando la mujer termina siendo muerta a manos de su pareja, porque también hay una crisis de masculinidad en tanto las mujeres, y estoy convencida de eso, como dices tú, te voy a tomar la palabra, lo he estudiado, en tanto las mujeres decidieron ser más integral en términos bueno, no quiero utilizar la palabra liberación, porque después me van a decir también feminista, y al final parece que las feministas son de hecho muy responsables de todas las desgracias que se arrastraron en términos de la mujer, y Es también que me van a decir Pero no le tenga miedo, Es que pero no le tenga miedo porque le va, oye, mira. El término entonces, feminismo, no le puede sobre tener todo miedo en al esta debate. sociedad. Señores, Sí, pero déjenos hablar a De La Rosa y a mí también. Se ha bueno. tergiversado el Excelente, tema excelente. del feminismo, la feminista en la República Dominicana. ¿Qué es feminista? Es tú defender los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que muchas de esas mismas llamadas feministas, ¿qué hacen? Se apropian del término, lo llevan al radicalismo, y es lo que hace que tengamos este tipo de conceptualización en esta mesa. Feminismo es defender los derechos de la mujer, poder ocupar los lugares que merecemos, dejar de estar luchando por ocupar puestos que todavía socialmente hablando lo estamos viendo. A eso es que nos De La referimos. Rosa. Mire, yo le voy a tomar la palabra a Domingo Páez, que dio precisamente en la diana, porque yo he participado en muchos estudios sobre la violencia intrafamiliar y de la mujer con relación a las diferentes iniciativas de ley que se han hecho. Y definitivamente Domingo puso el dedo en la llaga cuando él decía que se han creado leyes y legislaciones que simple y llanamente por un hombre hablarle duro a una mujer, lo meten preso. ¿Qué ha sucedido con eso? Eso trajo... Eso es simple, es que un hombre le hable duro a una mujer. No. Yo creo que un hombre lo único que debe abrir la boca para decirle a una mujer es cosas amorosas. Entonces, ahora, la realidad cultural de nosotros es otra. Entonces, déjeme decirle, está comprobado estadísticamente que después de la creación de la ley, que la primera fue la 2402, está comprobado que después que se modificó la ley y que se pusieron unas mayores penas, las muertes a las mujeres aumentaron. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una fiscalía, como hay aquí una fiscalía de género, que usted se encuentra ahí simplemente sin ningún fiscal investigar o indagar, fácilmente si usted va como hombre queda preso con una simple denuncia. ¿Qué hacen los hombres? Muchas ocasiones
¿Falta de qué? Falta de educación Pero y de explíqueme esta principio. parte ahí. Una simple denuncia, ¿cómo así? De la Oh, para entender. yo se lo voy a poner Sí, sencillo. o sea, lo dejan preso por una simple denuncia. ¿Qué sería una simple Yo denuncia? yo se lo voy a poner aquí sencillo. Yo estoy conversando en esta cabina con usted y yo le hablo de una forma más que descompuesta, dura. Y usted se siente afectada psicológicamente. Usted tiene el derecho de ir a violencia intrafamiliar y decir que yo psicológicamente la maltraté. Y entonces la fiscal la somete a usted a una evaluación médica e inmediatamente me manda a citar y me dice que por qué yo la presioné psicológicamente a usted en esta cabina y si ella decide simple y llanamente me deja preso y me manda pan del juez. Entonces eso ha traído como consecuencia, como establecía el señor Domingo Páez, que muchos hombres llenos de ira, a eso usted le acompaña el alcohol, la droga, la falta de educación, la falta de prevención, la falta de hogar, que cuando se encuentran en un problema directo con una pareja, como saben que como quiera lo van a meter preso, si no le da o si le da, entonces toman la malsana decisión de tomar la ley en sus manos y entonces sacrifican esa vida. O sea que esa es la realidad. O sea que no, eso sería, en todo caso sería parte de la realidad, pero no me puede decir usted a mí que el detonante para que aquí aumente la cantidad de feminicidios están sustentados precisamente en que se haya intentado desde la No, yo no he dicho eso. Que tengo mi crítica. Yo no he dicho eso, Bueno, Ivonne, yo no he dicho eso. entonces- Yo he dicho que yo me sustento en las dos palabras que dijo Domingo Páez: educación y el aumento Bueno, de la en penalidad. eso estamos- Óigame bien, estamos la de educación es acuerdo. fundamental en este problema. Estamos clarísimos todo que el tema de la educación es fundamental, pero estamos clarísimos que el tema de la exclusión, porque no se puede desvincular, aunque se da en otras esferas, el tema de la violencia de género con la pobreza. O sea, ahí es donde más impacta y ahí es donde más ocurre, Pero ¿por- evidentemente. pero por Entonces eso se vincula a todo el tema de la Pero inclusión ¿por qué? que tiene que ver con el tema de la ¿Por qué? educación. Mira, porque ¿cuál es mi mayor crítica al feminismo? Que no educa. Que no educa. Para nada. ¿Por qué? Porque es muy fanático y muy apasionado. Ni siquiera quiere oír. Ni siquiera quiere oír algo diferente a lo que piensa. Y ocurre que para construir soluciones a problemáticas grandes, lo primero que hay que tener es muchos oídos y capacidad reflexiva. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hicieron? Incluso son objetos de manipulación. ¿Qué hicieron los cacohuecos legisladores? De que aumentan la pena para combatir la violencia contra la mujer. ¿Qué pena se le va a aplicar a un tipo que se suicida? Un disparate. Pero no aumente, ni a nadie se le ocurre decir que hay que incluir, por lo menos provisionalmente durante 20 años, durante 25 años, en el esquema educativo dominicano, una materia que contribuya a fomentar la comprensión del varón de qué es una mujer. Oye, pero ni siquiera eso quieren oír. Lo que quieren oír es que el varón es malo, que el varón es esto, que los clichés. Eso, los clichés. Pero los clichés no resuelven. Ahí hay un ejército de mujeres muertas. Y la única solución que tiene el fanatismo para eso es que los hombres son malos. Coño, vamos a arreglar esa bestia. Bueno. Vamos a construir un mecanismo en el ámbito educativo para modificar conductualmente esa bestia. Pero yo hace mucho tiempo que ese fue un discurso, que ese no es el discurso, exactamente ese es el discurso. No, porque es un tema de hombres, mujeres contra hombres, subordinados y subordinantes. No, hace mucho tiempo que eso no se trata de eso. Y el problema no es un tema de feminicidio, de enfoque, de grupo. Yo creo que eso trasciende mucho más que eso, muchísimo ¿Y cuál es más el que problema? muchísimo ¿Cuál sería más. el problema? Bueno, ¿Cuál pero sería el problema? Bueno, pero lo estoy diciendo desde que empecé a hablar, que no lo quieran ustedes entender. No, pero y ¿cuál lo quieran sería? escuchar. Yo no lo oí, yo no lo he escuchado. Bueno, lo estoy diciendo desde que empecé a hablar. Aquí el problema, y comencé ¿Cuál es? hablando sobre el tema de la violencia de género. Sí, pero ¿cuál es el problema? Bueno, pero no me presiones porque lo voy a decir. Pues, porque pero lo estoy diciendo dilo, hace rato. porque tú no Vete. dices, da vuelta, es el feminicidio. No. Es el Espérate, feminismo. espérate, Es el feminismo, da vuelta, Eso no es feminismo. Lo que pasa es, eso no es un problema de feminismo. Eso no es un problema solo de feminismo. Nosotros pasamos de un tema que es de realidad a, bueno, hacer una embestida contra los que andan
con un discurso feminista es más que eso. Y lo decía, yo no me considero ser feminista en el sentido estricto de la palabra. Ahora, yo sí soy una persona preocupada por lo que ocurre con las mujeres. ¿Por qué el detonante de más mujeres muertas a manos de su pareja? ¿Por qué? Por un discurso feminista que dice que el hombre es responsable. No, yo no creo que sea un asunto de hombre. No creo, incluso fui más lejos y dije, son incapaces hombres y mujeres, víctimas y victimarios, de identificar cuando comienza un tema que es el ciclo de la violencia. Claro, no hay... Empieza, o sea, cuando a ti te empiezan a agredir, que es esa forma tranquila, que te mete en ese ciclo, tú ni siquiera lo notas. Lo que pasa tú lo es- notas, tú lo normalizas y lo normalizas porque tú dices, ah, bueno, porque eso es lo que, como tú decías, tú dices, ah, no, porque nosotros somos ese país, nosotros somos un país que tenemos ese peso cultural también, además del tema perfecto, el tema de educación, el tema de exclusión, que para mí es muy importante. ¿Entiendes? Mucho más que instituciones. Así como yo digo, no es un tema solo de instituciones como que si Ministerio de la Mujer, que si grupos feministas. Es más que eso, hace mucho rato que es más que Ambos eso. son responsables, el hombre y la mujer, porque la mujer está llamada también a establecer límites. Ustedes saben que gran parte de esas mujeres que son asesinadas por sus parejas han retirado la denuncia. ¿Y qué hace el Ministerio Público? ¿Cuál es el seguimiento que dan las fiscalías a esas denuncias que emiten las mujeres que luego van y las retiran por las mismas amenazas del agresor, por la misma dependencia económica? Porque esas mismas madres solteras que hablábamos ahorita, muchas veces por ese mismo sacrificio, incursionan y se meten en el ruedo del hombre y de la manipulación. Ah, si tú no me retiras esa denuncia, te va a quedar sin la comida para los muchachitos. Esa es la realidad. Y esos son los planteamientos. Y muchas de las que van, de las que no van y someten la denuncia, lo hacen por miedo. Lenin. Bueno, pero Lenin, ese es el, Lenin. ese es el ciclo. Oye, ese es el Lenin, ciclo. Claro. Lenin, ¿qué hacer? Eso es más profundo de Lenin, ahí. ¿qué hacer? ¿El ciclo? O sea, el relato, pero no, ¿qué hacer? Establecer. Oye, el relato, pero ¿qué hacer? Eso es, en eso se ha estado todo el tiempo, en relato como si fuera un proceso de regurgitación permanente. Me subo lo que tengo en el estómago y vuelvo y me lo trago. Oye, eso es más serio que saberlo Claro, relatar. claro. Eso es más serio que saberlo condenar. Pero, antes de usted Eso es más llegar- serio que escucharse a sí mismo. El problema de la violencia contra la mujer es un problema de elaboración de política para modificar el hombre. Mientras no se elabore política para modificar el hombre, se hagan propuestas concretas que sean aplicables, lo único que va a hacer es sentir la satisfacción de escucharse a sí mismo con la belleza de la exposición. Es que no se trata, mira, aquí yo no creo que en esta mesa nadie quiera escucharse a sí mismo con belleza de exposición, sobre todo Que no, pues sí que no, pues así no. mismo no. Yo me voy convencido de eso. No, bueno. Me voy convencido de eso porque, pues yo porque pienso que hago te preguntas. equivocas. Oye, porque hago preguntas. Me voy convencido de eso porque hago preguntas. Bueno, puedo equivocarme. No, estás equivocado vivo yo y porque vivo equivocado, Bien. escucho para que la gente, para ver si alguien me ayuda a salir de mi error. Exactamente. Entonces, Yo vivo vamos a equivocado. escuchar. Ahora, antes de usted llegar, yo vivo hablábamos de la yo vivo educación, equivocado. Domingo. Y no tengo vergüenza. Y no me siento avergonzado de confesar que vivo equivocado. Ahora, mi desafío es ayudar a alguien a que se sienta equivocado. Bien, Claro. muy bien, pero estamos clarísimos. Aquí nadie se quiere escuchar. Yo al menos no me quiero escuchar. No me quiero escuchar. Ahora, yo sí estoy clara cuál es el problema. Padecemos y vemos permanentemente cuál es el problema. Y lo hemos dicho y lo dijimos hasta el cansancio. Por supuesto que eso se trata de políticas públicas. No es un asunto de responsabilidad de discurso feminista o un asunto de una institución. No, es un tema mucho más macro. ¿Por qué aquí se dan los embarazos en adolescentes, por ejemplo? Bueno, aquí no se puede educar a los adolescentes en las escuelas. No se le puede dar educación sexual a las adolescentes como método de prevención. Eso no puede ocurrir. Entonces, no es un discurso, es un tema de realidad y, por supuesto, es un problema también de Estado, de políticas, que aquí, eso sí se quedan solamente en el enunciado y no se aplica lo que se tiene que aplicar. Estamos, señores, la pista se ha calentado.
¿verdad? Con ese tema, porque la verdad que es un tema que convoca y que merece mucha reflexión. Es un tema muy, muy serio, muy serio, muy serio. Pero en el interín y en tanto nos ponemos en contacto con los oyentes. Que ya ¿verdad? están llamando. Yo quiero agradecer a Medios Panorama. Qué detallistas son aquí en esta casa, qué ¿eh? bueno. Sí, me recibieron allá abajo la bella Paola, dinámica. Paola es fabulosa, ¿verdad? Feliz Día de las Madres. Panorama, mira qué cosa tan bonita. No solamente hermoso. bella, sino amorosa. Sí, claro que sí. Como bella estás tú hoy, Mira porque esas. tú estás hoy Uy, rejuvenecida. madre. Oye, yo Mira. te dije que Señorita yo, Ivonne. yo en vez en cuando me baño. Mira. Mírala ahí, esa suculentica. Gracias, Paola. Gracias a Medios Panorama. Permíteme, Ivonne, colarme ahí para agradecerle al grupo Actividad Artística y Cultural Siempre Miches en su 20 exposición, el reconocimiento del que fuimos objeto por, según ellos, su entrega a su labor comunicacional en defensa siempre de nuestra nación y lo que lo convierte en un ícono, mierda, no tanto. Vale, léelo. Un Sí. ícono nacional dominicano en Miche a los 16 días del mes de abril del 2025. Deje la humildad, Pedro deje la humildad. Peralta Peña, secretario, y Rudy Santana, presidente. Saludar a mi primo, Diógenes Moniz, allá en Miche, que es el historiador de Miche, por cierto, a propósito de reconocimiento. Bueno, pues suscribo yo, por lo menos de mi parte, todo lo que dice ahí este reconocimiento, Domingo, Así porque es. la verdad somos gladiadores de 1000 batallas en el ejercicio del reporterismo y entonces Sí. en esos afanes te he Hace visto siempre precisamente que eso no deja cuarto. Tú, ni la gente progresa ni acumula, siempre colocado al lado de los que más necesitan en una labor social, porque eso lo repetimos hasta el cansancio, es lo que es. Bueno, nosotros, tú y yo nos conocimos cubriendo las actividades de los sindicatos, Así es. de las organizaciones sindicales cuando existían Cuando organizaciones sindicales aquí en este país. Así es, cuando era Nelcy Marmolejos, cuando era Ajá. Francisco Antonio y Santos. la izquierda. Y la izquierda. Y la izquierda. ¿no? Ahora, Tratamos. de reconocimiento también, Domingo, yo quiero interrumpirlo a todos ustedes porque no quiero que se me pase. Ayer estuvimos con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, unas 3 horas reunidas con ella, Domingo, donde ella expuso una serie de proyectos que no es que lo va a ejecutar, es que están técnicamente ejecutados, esperando para ser anunciados en sus 100 días, porque le llevamos una comunicación en reclamo de que el pueblo estaba preocupado que a sus 87 días no se veía una acción real que pudiera reconfirmar el respaldo no solamente del señor presidente y el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de todo el pueblo dominicano. Y aprovecho, y aquí le mando un saludo a la magistrada Jenny Berenice, a decirle que le estoy dando personalmente el saludo efusivo que usted le envió al señor Domingo Páez, tal como usted lo dijo. Ese es mi amigo. Por favor, salúdeme y dígale que lo quiero mucho. Su mensaje está dado, magistrada. Gracias, magistrada. Y aprovechar para enviarle un abrazo al magistrado Teófilo Andújar, que mientras Mi amigo. el debate se desarrollaba aquí, él participaba por WhatsApp en el debate, considerando los códigos. Corroborando lo que yo decía, ¿verdad? Sí. Son de allá ustedes. Pero vamos a ver qué dice la gente, Domingo, porque la verdad que tenemos las líneas llenas, parece que la gente se encendió un poco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tomamos el Sí, buenas los tardes. audífonos. Buenas tardes. Dale, Este Jackie. equipazo, Hola, hola. Braylin de este lado. Hola, Braille. Primeramente felicitarle a ustedes que son madre y a toda la madre del país y del mundo. Gracias. La verdad que por eso yo soy fan de ustedes, porque cada opinión sobre ese tema lo que hace es que enriquece más el debate. Sigan así, que les seguimos y por eso les queremos. Pasen bueno. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Felicidades a las madres que están ahí.
A la madre. Tú no eres más A Soy las madre. madres, a las madres. Ajá. a las Ella está madres en que lista están para, Está en lista de el espera. futuro. En lista para boda. Para el futuro, para el Mire, futuro. Mire, Yo soy llama abuela, mucho la atención esa casi discusión. bisabuela. ¿Verdad? Tú tienes... Decía Sí. que me llama mucho a la atención esa discusión de ustedes sobre la violencia intrafamiliar o sobre la violencia de género, como lo quieran llamar. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo me crié en un hogar donde unos padres que nunca fueron a una charla sobre comportamiento, sobre agresión, sobre violencia intrafamiliar, sobre ninguno de estos asuntos. Nunca lo vi, ni siquiera uno al otro hablándose fuera de todo. Y yo, cuando me hice adulto, pensé que el mejor tributo yo podía darle a ellos era asumir el mismo comportamiento. Pero tengo sí. también que reconocer, Qué que bella, reconocer que ellos nunca fueron bombardeados por ningún medio de comunicación, ni por redes sociales, ni por periódicos, ni por la televisión, ni por la radio, que lamentablemente son fuentes de transporte de ese tipo de violencia, porque cuando sucede un hecho violento, muy cruento, tal como lo presentan por la televisión y la radio, en algún lugar se repite otra vez. Entonces hay que tener mucho cuidado Sí, con la es forma verdad, que transmite sí. Ese es un elemento. Sí, sí, usted tiene mucha Eso es razón un y eso elemento. es una preocupación, Domingo, de cómo la gente, cómo El se llamado maneja en los medios de comunicación, Sí, sí, porque de la por el revitalización. llamado efecto reflejo. Ay, sí, así mismo hay códigos. Exactamente. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver, buenas tardes. Mira qué bien se ve, qué bonito se ve ese set. Hola. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Buenas, Por ¿qué favor. pasó, Cundo? No. Cundo no se está escuchando y estamos... Ahora sí, Ivonne, ahora sí. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ivonne, Sí. yo entiendo que Ivonne es una comunicadora de vasta experiencia, de bastantes años escuchando en la comunicación. Le habla Sonia Ogando. Disculpe que no me presenté. Sí. Yo Adelante. entiendo que hay que hacer un ejercicio sobre el tema que ustedes están hablando, hay que hacer un ejercicio desde los tiempos cuando la ley era más flexible y después que la ley fue penalizada, como dice Domingo. Es que las cosas cambiaron, dieron un giro grande. Es que usted va a poner la denuncia usted como hombre y a usted lo dejan preso. Y aparte de eso, un hermano suyo, un primo suyo, le puso un dedo a una mujer encima y coge 2 años. Entonces, ¿qué pasa? El hermano que vio ese abuso de injusticia, dice, bueno, yo no le voy a poner un dedo, yo le voy a poner la mano entera. Pero ¿cuál es el Entonces, abuso? de ¿Que ahí lo que dejen se 2 vuelve años más o que le grande. ponga un dedo, que la agreda aunque sea con un dedo? Porque vamos a ver, ¿cuál es verdad? Es que le ponen la misma multa, es que le ponen la misma, es que igual. porque Mira, ponen no- Que no se trata de eso. No debería existir la necesidad de la multa. Claro. Oye, el problema es otro. lo que no debería existir es la necesidad de la multa. ¿Qué? Yo, mi punto es otro, es distinto a ese, al tuyo. No, yo no me refiero a la multa, me refiero a la pena que le dan. Sí, Es lo Pero es mismo. lo mismo. Domingo, La él se pena está que da. refiriendo. La consecuencia de la denuncia, los Domingos dice Exacto. que no debería llegarse a la denuncia, porque no ese debe es mi- producirse la agresión. Eso es lo- y ese ese es es el mi punto. punto. Correcto, Claro, pero, claro. Pero Bueno. hay algo que él está diciendo que hay que Bueno. aclararlo, que él tiene razón. Una de las grandes problemáticas, y se la planteábamos ayer a la magistrada Jenny Berenice. Espera un momentito. Una de las grandes problemáticas que hay, se la planteamos ayer a la magistrada Jenny Berenice, es que en violencia de género todo es prisión. Todo es prisión. Y hay una saturación del sistema por concepto de violencia de género. Tal como está diciendo el caballero. Lo que pasa es Esa que- es una de las problemáticas que hay. Sí, lo que pasa es que Sí. lo otro es también detonar en el feminicidio, porque también hay que ver Sí, todo. claro. Eso, yo estoy de acuerdo Ay, con usted en si esa tú no parte. metes Pero un tigre permítame- preso que tú sabes que te la está mamajando, pero Sí. que te la puede matar. Pero termina en permítame, feminicidio. pero Exacto, permítame. termina en esto. feminicidio. Sí. Vuelvo ahora con mi razonamiento respecto a lo que dice el doctor. Con el razonamiento que le aplicaba a lo que decían Jesse y la reina. Y la reina. El hecho es aplicar políticas que eviten la violencia. Políticas reales que eviten la violencia.
Porque la saturación es porque han fracasado la política para evitar la violencia. Exactamente. O sea, esa problemática lo crea otra cosa. Claro. Y el hecho de que este debate se esté dando aquí es porque han fracasado la política para prevenir la violencia. Exacto, así es. En una sociedad que ha llegado al punto de desarrollo como ha llegado la dominicana en el ámbito económico, no se justifica que vivamos como en Haití o como en África, que son sociedades predesarrolladas que están en el predesarrollo, con una brutalidad hacia la mujer que no tiene ninguna explicación ni justificación. Buenas tardes, gracias por esperarnos. Buenas tardes. Yo estoy escuchando, enriqueciéndome. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ramón, ¿cómo estás? Domingo de la Rosa, Jess. Saludos. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Bueno, yo le voy a dar un pequeño cariñito a Jessy y decirle que nunca tenga miedo a la hora de entrar a exponer tu participación, porque nosotros te estamos siguiendo y nos estamos dando cuenta que tú tienes mucho por dar. Ay, muchísimas y si tú gracias. tienes a alguien muy importante que tienen siempre un play abierto para permitir que las personas que estén a su lado crezcan, se llaman Domingo Páez y Ivonne Ferreira. Ay, muchísimas Ellos gracias. son demócratas siempre. Yo brevemente... Aunque voy a firmen decir las algo. posiciones, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Eres un buen político. Sí, porque eso es política. Domingo. Dime, hermano. Mire, hermano, nosotros estamos aquí y nosotros siempre abrazamos algo que usted y Nieve, y tengo que decirlo así, acuñan siempre para reforzar cada posición que tienen en cualquier tema que sea de trascendencia en este país, como es feminicidio, que se llama la educación. Esa palabra muchos la ven como el término que dice educación, pero no se van al fondo, porque muchos hablan de educación, pero se van al golpeo. Sí. Se van a golpear. Sí. Entonces tú no puedes educar golpeando, porque cuando aquí comenzó el sistema, que era pequeño todavía, de la violencia de género, que ya estaban matando mujeres y le pusieron el nombre feminicidio, y todo el mundo entendió esa palabra, aquí lo que se creó fue, ¿tú sabes qué? Más violencia, porque creyeron que estaban concientizando y educando a la población, y lo que estaban era arrinconando un mal que lo que debía hacer era abrirse y no parcializarse. Bien. Entonces, hoy la cosa es tan grande que ya no están matando a la mujer, también el hombre se está matando. Muy bien. Porque la educación no ha existido nunca. Lo que ha Así habido es. es represión. Así es. Represión. Así mismo. Un abrazo. Gracias, Un abrazo. Ramón, un abrazo. Hay muchos quienes dicen, pero antes no habían tanta violencia de género. Bueno, antes había mucha sumisión. Había mucha sumisión. No, Y la mujer, sí, mi amor. No sabía que había mucha educación. No. Vamos Mucha a verlo ahora. sumisión. Sí. Había mucha sumisión Claro. y la violencia no era tan extrema por la sumisión. Y había mucha dependencia económica, porque ese es Sí. un factor importante. Adelante, mi amor. Buenas tardes, bendiciones, Ivonne. Hola. Con ese tema que ustedes tienen, yo creo que el sistema de violencia en nuestro país es un mal social que debe erradicarse, pero también yo pienso que en términos de avances, las mujeres somos más independientes y hemos avanzado mucho. En otro orden, ha aumentado la cifra de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y hay que hacerse su autoanálisis, hay que ir, por ejemplo, El Salvador de Gautier tiene una jornada de reconstrucción mamaria y hay que hacerse la analítica y también estar atentas a cuando se hacen esas jornadas del Ministerio de Salud Pública que son importantísimas. Hay que hacerse su autochequeo y su autoanálisis. Muy bien, muy bien. Bendiciones para todo el equipo. Un abrazo, Gracias. muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Epa, nos fuimos para la próxima llamada. Buenas. Buena, Víctor Núñez, Ivonne. ¿Cómo estás, Víctor Núñez? Adelante. Sí, Ivonne, mi saludo ahí a Domingo de la Cruz, Jessy, Ivonne Ferreira. De la A Rosa. ver qué más la siguen, los interactivos. Uy, Así, Ivonne, sí. Tú sabes cómo es. Eso es verdad. pero algunos me siguen para darme boche y me insultan y de todo, pero me siguen. Eso es exacto. Pero la siguen. Exacto. Pero la siguen. eso, Claro. eso está pasando ya. Esa es una ola que baja. Baja. Hello. Adelante. Sí, Ivonne, primero, para felicitar a toda la madre de República Dominicana y el mundo
que por ella existe el mundo, Ivonne. Así, y especialmente esas dos damas que están ahí al lado, pagando Domingo Paz ahí. Esos dos caballeros. Ivonne, tengo para decir, Domingo, y todos los que me escuchan, que el matrimonio en siglo XXI ya se respeta muy poco, y que la mujer exige el 50% de su derecho, y que hace mucho que la mujer dejó la farda y se puso los pantalones. Ese fallecido en cuanto a homicidios de la mujer y el hombre también que lo hace, ya eso son opiniones de Víctor Núñez, es porque el matrimonio ya se respeta muy poco. Feliz tarde y se me cuidan. Muchas gracias, Víctor Núñez. Feliz tarde para usted también. Saludo allá en Laguna Salada a todos y todas las que nos escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, y al equipo. Adelante. Domingo. Hey. Pasa, mira, para que un niño crezca respetando a la esposa, ¿no? Sí. O para cuando un joven se case y respeta a la esposa, tiene el papá que respetar a su mamá. Tiene que crecer viendo que su papá respeta a su mamá. Recibiendo eso como modelo educativo. Exactamente. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Estamos muy bien, adelante. Ay, se le nota. Miren, esa imagen se ve chulísima. Es verdad. Sí, es verdad. Claro que sí. Estos dos hombres franqueando esas dos mujeres. Dayanara, anda un retrato. Sí, Por esta favor. cabina está linda hoy. Anda un retrato. Muy lindo, muy lindo. Miren, yo quería decirle, por ejemplo, miren, el Infotec, yo siempre he dicho que es una institución que siempre ha hecho un excelente trabajo, no he escuchado escándalos ni nada. Saludo a Rafael Santos allá. sí. Al profesor Rafael Santos. Un funcionario ejemplar de este gobierno. Sí, y leí que ahora lanza un programa de formación de brigadas de emergencia con el apoyo del COE. Y qué mejor manera, sobre todo en estos tiempos que estamos próximos a las temporadas ciclónicas, y después de ver lo sucedido con el IEXES, bueno que tengamos personas preparadas en el área. Entonces, felicitar esa buena acción. Un abrazo para nuestro querido Rafael Santos. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ivonne. Muchas felicidades el Día de la Madre. Ay. Y a todas, y con ese saludo a todas las madres de la República Dominicana. Porque hay otros países que ya lo celebraron. Sí. Yo creo que, yo no sé, pero hay cosas que uno como humano tiene que analizarlas. Si algo no te da resultado es porque algo anda mal. Entonces todo el enfoque y todos los programas que se han hecho para evitar el feminicidio, yo creo que todo ha fallado. Entonces es tiempo ya de que se cambie el enfoque. Que se cambie el enfoque porque cada día más se incrementa. Es verdad, tiene que ver mucho con la educación, pero cuando se habla de educación no es solamente la educación de la escuela. Porque en la escuela tú vas a complementar. Yo creo que la primera educación tiene que salir del hogar. Así es. Del hogar. Y hay un fallo total tanto de la población como del Estado en sí, que no han sabido enfocarlo. Entonces, pero esos mismos hogares deben recibir las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Pero miren lo que pasa, Ustedes saben por qué existe una red de educación pública. Porque no podían dejarle algo tan importante como la educación al criterio particular de la familia, del hombre o de la mujer. Antes, ya eso se ensayó en el medioevo, esa época que va del siglo V después de Jesucristo al siglo XV, esos 10 años, en esa época se buscaba un educador particular para que educara a un niño. Y después lo educaban en los conventos o en las abadías, en las organizaciones religiosas. Pero después creció tanto, se desarrolló tanto la sociedad, que tuvieron que crear los sistemas educativos. Antes se curaba a la gente individualmente, pero después se crearon los sistemas de salud pública y la red de salud pública, porque no pueden dejárselo a la individualidad. Cuando yo me río, cuando la gente habla de que
es la familia, ha fallado la familia. Es que no se le pueden dejar esos problemas a la familia. Tiene que asumirlo el Estado a través de una red de control que sintetice los mejores conocimientos del pensamiento humano para ponerlo al servicio de la construcción de soluciones a los problemas que el mismo humano construye. Bueno, porque cuando hablamos de familia, ¿de qué estamos hablando, señores? Ya esa familia nucleada, mamá, papá, hijo, hija, perrito, gatico, eso no. Hay muchas formas de familia y dentro de esas nuevas formas de familia son mujeres solas que son jefas de hogar, pero en muchos casos son incluso mujeres vulneradas. Y también han sido víctimas. O sea, y es esto, esta repetición, ¿cómo se rompe con esto? Con políticas, con la aplicación de políticas. Lo que pasa es, Ivonne, también. Se exculpa al Estado cuando se habla de que la familia es responsable. La fuñan y encima es responsable de que la fuñan. Eso. Se culpa al culpable. Sí, correcto. Se libera al culpable. Claro. Porque todo eso mal existe porque falla el Estado. Claro. Porque el Estado es, y la gente no lo sabe porque en la escuela no se le enseña, a menos que usted no estudie ciencia política o estudie derecho, no se le enseñan. El Estado es la expresión de la sociedad organizada y por tanto el Estado asume la responsabilidad de cómo marche la sociedad. Claro, uno tiene que profundizar en este tipo de cosas y yo lo digo porque yo una de las cosas que le agradezco a mi paso por la actividad política y por la actividad partidaria que me puso en contacto con lo que es la sociedad, a interpretar la sociedad, a interpretar el Estado para poder hablar mierda aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, que tiene mucho esperando. Adelante. Hello. Sí, le escuchamos, mi amor. Estás al aire. Dale. Víctor Martínez, de Charlotte, Carolina del Norte. Adelante. Ok, por Dios, ¿y por qué el gobierno, en vez de estar regalando bonos y cositas, no se abre en masificación cursos técnicos para los jóvenes? Bueno. En vez de estar regalando el dinero del pueblo. Porque quieren El asistencialismo. continuar alimentando la cultura del DAO, porque quieren continuar sacando beneficio a los mismos bonitos. El asistencialismo, buenas, que no resulta. Buenas tardes. Clientelismo, buenas tardes. Y bonos que luego se desaparecen, que todavía no hay reporte de los 400,000 bonos de diciembre, y así sucesivamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, esto es un tema profundo, no es un tema de una hora. Este es un tema que nos ha llevado a todos los dominicanos que damos seguimiento horas y horas en congresos, en conferencias, y no hemos llegado a conclusiones todavía. Apenas por un 20% hemos llegado a concluir estos temas. Por favor. Ahora bien, señores, yo quiero que no dejemos a un lado a un gran libro de la humanidad que ha regido la humanidad todo el tiempo, que años, siglos atrás, hablaba sobre esta conducta del hombre, padre contra hijo. Estamos hablando de la Biblia. Sí, claro. Pero la Biblia es bien machista, machista, vamos a estar claros. Bueno, si hablamos de a lo que Ivonne piense. No. Eso es a lo que Ivonne piensa. Bueno, lo que piensa usted, lo que pienso yo y lo que pensamos todos, ¿no? No, pero claro. no es el tema. No es el tema. Porque la Biblia es machista. De la conducta, de cómo el hombre se ha comportado y se va a seguir comportando. Exacto, es un tema para discutirlo muy ampliamente. Es fuerte. Mire, déjeme pedirle algo. No, pero espérese. Lo que pasa es que, que ya nos están haciendo señas. Entonces yo quiero que ese tema pero escúcheme que usted se va a quedar ahí, por favor, tranquilo. Ese tema lo vamos a discutir después. Ahora lo que yo quiero pedirle a ustedes, que usted despida este panorama con el pueblo, le diga a Cundo que nos vamos, porque ya nos tenemos que ir, nos van a sacar. Entonces, anda. Señores, después de un candente tema, que no se va a concluir por ahora. Así es. Está... Dale, no le ponga adorno. Dile a Cundo que nos lleve, que nos van a sacar. Vámonos. Nos vemos.